Hola a todos, me da gusto de poder estar aquí para saludarlos. Espero que todos estén bien. Tengo este tejido que es muy sencillo, muy bonito, se puede formar cualquier prenda. Esta talla es chica, está un poco suelta, muy cómoda. Está tejido con 190 gramos de hilo. La puede tejer en el tono que guste, un solo color o dos tonos. Le aseguro que lo va a disfrutar y al final va a tener algo increíble a su medida. Para hacer este tejido voy a usar sobrantes de hilo. Tengo hilos de Eulalien pesados y estos son omega 6 y omega 6. Usted aquí va a aprovechar de usar todos sus sobrantes que tenga. Sé que unos colores son más bajos que otros son más fuertes, pero ya combinándolos vamos a ver qué sale para no desperdiciar esto. Esta flor la puede tejer para una blusa, para un mantel, cubrecama, un camino de mesa, una bufanda, una mañanita, una capa, infinidad de cosas que se pueden tejer con esta sencilla flor de 6 vueltas. Se puede hacer para una cortina también, hasta donde su imaginación la lleve. El gancho que voy a usar es el número 2. Todo esto depende del hilo que vaya a usar. En 5 flores, que va a ser lo ancho de la parte de atrás. Aquí le voy a dar la medida. Son 18 pulgadas, que son 45 centímetros y medio. Es la parte de atrás. Y empiezo el centro de la flor con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la primera cadena deslizo y aquí vamos a formar la primera vuelta, una cadena y 12 medios puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el primer medio punto deslizo y ahí está la primera vuelta. En total se van a tejer 6 vueltas para formar la flor. La segunda vuelta, una cadena. En este mismo punto, medio punto, 3 cadenas, 1, 2, 3. Paso el medio punto, 1, 2, 3. Se pasa un medio punto y en el siguiente medio punto. Así se van a formar 6 lacitos de 3 cadenas, pasando un punto, tres cadenas, paso un punto, 3 cadenas y en el primer medio punto deslizo y ahí está la segunda vuelta con 6 lacitos de 3 cadenas. La segunda vuelta deslizo por debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto, 4 puntos altos en el mismo espacio de cadena, una cadena y voy a continuar en cada lacito de cadena un grupo de 5 puntos altos. Una cadena de separación, el grupo de 5
una cadena y así hasta estar en este último espacio de cadena con el grupo de 5 puntos altos. Aquí tengo los 6 grupos de 5 puntos altos, una cadena y deslizo en la tercera cadena. Ahí está la tercera vuelta. La cuarta vuelta, 1, 2, 3 cadenas para el primer punto alto. En cada punto alto se teje un punto alto. Cuatro cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 4 cadenas, el mismo grupo de 5, cuatro cadenas, en cada espacio de cadena, medio punto y 4 cadenas y el mismo grupo de 5. Las 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas y el grupo de 5. Así vamos a terminar la vuelta 4. Aquí voy a terminar la vuelta 4, 4 cadenas y deslizo en la tercera cadena. La vuelta 5, 3 cadenas para el primer punto alto. En cada espacio se va a tejer el punto alto sin cerrar. Lo vamos a cerrar en un solo punto. Los mismos 5 puntos altos de cada grupo. Aquí cierro y tejo 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto en la cadena de 4, 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, medio punto en el siguiente espacio de cadena, 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 y los mismos 5 puntos altos. En un solo punto y 6 cadenas. En el espacio de cadena, 7 cadenas, medio punto, 6 cadenas, en un solo punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está la vuelta 5. En cada lado del grupo son 6 cadenas. En medio de cada grupo 7 cadenas. Así voy a continuar para terminar la vuelta 5. Termino la vuelta 5. Aquí tengo 6, 7 y 6 cadenas. En este punto de cadena deslizo arriba del grupo de 5 y deslizo en el siguiente punto. Por debajo de la cadena deslizo una cadena medio punto
5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 10 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto. Esta es la primera esquina donde tenemos las 10 cadenas. Aquí se empezó la vuelta 6. Se van a formar 6 esquinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está la segunda esquina. 5 cadenas, 5 cadenas, aquí tenemos la segunda esquina. En medio de cada esquina son 2 lacitos de 5 y 5 cadenas. Diez cadenas, 5 cadenas, aquí tengo la tercera esquina, 5 cadenas, medio punto, 10 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto. Aquí está la esquina 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La quinta esquina, 5 cadenas, medio punto. Y esta es la esquina, la última, la número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos el primer medio punto de la vuelta 6. Deslizo y aquí formo una cadenita para cortar el hilo. Y ahí tenemos la flor ya terminada. Estoy tejiendo una segunda flor. En la última vuelta, que es la 6, es donde vamos a unirla, que es muy sencillo. Cada lado tenemos 2 lacitos de 5 cadenas y en cada esquina 10 cadenas. Y se pueden colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores alrededor. Aquí voy a empezar la última vuelta de la segunda flor. Aquí deslicé por debajo de la cadena, una cadena y medio punto, y se tejen las 5 cadenas, 5 cadenas, 4 cadenas, para empezar en este pétalo a unir. Es igual cualquier lacito de 10 cadenas. Se empieza, tengo las 4 cadenas y deslizo. Aquí son 5 cadenas con el punto deslizado. 1, 2, 3, 4 y 5.
Ahí está la esquina, 2 cadenas y en el siguiente lacito de 5 deslizo y aquí ya son 3 cadenas, 4 y 5, medio punto, 2 cadenas, en el siguiente lacito de 5 deslizo y aquí ya tenemos igual 3 cadenas, 4 y 5, medio punto, 4 cadenas, deslizo en el siguiente lazo de 10 y ahí tenemos las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, medio punto. Ahí tenemos 2 flores unidas en un solo lado. Aquí empezamos la vuelta en este medio punto de este lazo y aquí vamos a seguir hasta llegar al medio punto para deslizar y cortar el hilo y seguir tejiendo los espacios que son 2 lacitos de 5 y las esquinas de 10 cadenas. En la vuelta 6 de la segunda flor. Aquí estoy para terminar la vuelta 6. Tengo las 10 cadenas y el medio punto. Ahí deslizo. Igual se corta el hilo. Ahí tenemos las 2 flores unidas. Estas son las 2 primeras flores que uní. Aquí tiene en esta. Aquí están las 2 cadenas de 10 y las 2 de 5. Hacen una línea recta. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 flores. Aquí tengo 5. Aquí estas siguientes van a ir dobladas a la parte del frente. Aquí está. Son 4 y mitad y mitad. Aquí igual que la primera línea, 5. Y aquí está la manga. En esta parte. Aquí falta tejer en la parte del cuello porque este va a ser el cuello en la parte de arriba. Y aquí vamos a seguir uniendo para la manga. Va a ser una manga corta como usted prefiera seguirla haciendo. Aquí voy a continuar con una por el momento y aquí la segunda flor porque aquí ya es el costado que va a ir siguiendo el frente. Aquí está la bocamanga en esta parte de aquí. Si el hilo es muy delgado, puede tener 7 flores. Necesita las flores impar en esta parte de la primera línea. Tienen que ser las flores impares. Porque en la parte de en medio vamos a dejar un espacio en la parte de abajo y se van a unir a la mitad, al frente. Aquí lo va a seguir viendo paso a paso como vamos a continuar. Así se lo voy a ir mostrando. Siempre añadiendo, al momento de cerrar cada flor, va a ir uniendo cada flor al espacio que vaya a ir formando. Aquí voy a terminar el cuello para enseguida hacer la parte del frente. Voy a unir una en este lado, igual a esta. Voy a unir en esta parte, este es el cuello, estamos en la espalda. Aquí tengo la primera esquina. Tejo igual como unimos la primer flor con las 4 cadenas. Y aquí voy a unir estos 2 lados. Las 5 cadenas, el medio punto.
el punto deslizado, 2 cadenas, medio punto y repito 2 cadenas en cada lacito. Estamos tejiendo el punto deslizado, medio punto, 3, 4 cadenas y aquí tenemos los dos lazos de 10 cadenas de cada flor y de aquí tenemos que tomar 2 lacitos del hilo. Ahí están los 2 lazos. Ahí está la esquina. Ahí está un solo lado. Voy a continuar con este. Los siguientes 2 lacitos. Ahí están los 2 lacitos de 5 cadenas. 4 cadenas. Aquí está el lazo de 10 cadenas de la esquina. Ahí están los 2 lados. Aquí voy a seguir para terminar. Me faltan 3 esquinas aquí en esta parte de la flor para venir y deslizar en el medio punto tejiendo la vuelta 6. Aquí terminé, esta es la última. Aquí está la bocamanga. En esta parte empieza. Aquí tenemos que tejer una completa y va a seguir sobre la manga. Aquí igual están en la misma forma, está cada lado. Aquí me falta esta parte, una flor sin esta esquina para que haga la vuelta aquí del cuello, en la parte de atrás de la espalda. La voy a empezar y ya les indico cómo se va a terminar sin esquina. Para tejer la flor sin esquina en la parte del cuello de la espalda, estoy tejiendo la flor hasta la vuelta 4. Aquí en este espacio solamente tengo un pétalo. Se debe de estar tejiendo 4 y 4 cadenas. Aquí voy a tejer una cadena y el grupo de 5 una cadena y deslizo en la tercera cadena y ahí está cerrada la vuelta 4 para quitarle la esquina. Aquí empiezo igual en la forma regular con las 3 cadenas para el primer punto alto y cerramos los siguientes 4 puntos en un solo punto. Las 6 cadenas. Las 7 cadenas, 6 cadenas y el grupo de 5. Así hasta llegar a este espacio de este pétalo. Este ya no lo vamos a tejer. Así se va a terminar este lado en este pétalo. La vuelta 5. 5 pétalos terminados. Y vamos a unir en este lado. Voy a girar un poco el tejido. Este es el cuello. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Estamos al lado derecho. Por la parte de arriba deslizo.
5 cadenas. En el siguiente lacito deslizo por la parte de arriba 2 cadenas, por la parte de arriba deslizo 2 cadenas, por la parte de arriba 2 cadenas, el siguiente lazo 2 cadenas, por la parte de arriba deslizo. Aquí tengo que tejer en la esquina. Tengo 2 cadenas, 3, 4 y aquí en la esquina deslizo tomando 2 hilitos, 5 cadenas, deslizo. Voy a mostrarles este lado que ya unimos los dos lacitos con los dos lacitos de cada lado y aquí esta esquina y esta esquina. Voy a continuar. Deslizo 2 cadenas, deslizo, aquí vamos a unir la esquina porque sigue este pétalo. Son 2, 3, 4 cadenas. Aquí tenemos la esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Deslizo 2 cadenas. Aquí le voy a ir dando vuelta un poco. 2 cadenas sin dejar pasar ningún lacito. Deslizo. Aquí vamos a la siguiente esquina. Todos los lados son igual. Voy a tejer la esquina. Falta esta y esta última que tenemos aquí. La vamos a unir en este último pétalo. Voy a tejer 4 cadenas. Deslizo 5 cadenas. Dos cadenas. Aquí tejemos la última esquina. 1, 2, 3, 4. Esta es la última. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí deslizo una cadenita para ajustar la punta. Aquí se corta el hilo. Y ahí está. Esta esquina aquí ya no se tejió para que haga la forma del cuello. Ok, vamos a empezar en la parte del frente. Estas dos ya les mencioné que se doblan. Estamos al lado derecho, lo voy a dar vuelta. Aquí está al lado revés. Se van a tejer estas dos líneas. Ahorita voy a ir uniéndolas para que vean cómo se va a ir formando el frente. Esta es la que tenemos doblada al costado. Aquí coloqué este color. En este voy a colocar esta. Y aquí necesito otro color en esta parte y aquí. Aquí estas dos. Esta es la bocamanga. Aquí coloco esta y esta. Aquí se van a ir formando. Esta es una en la bocamanga, 2, 3 y 4.
y así voy a ir paso a paso para que vean cómo se va a ir formando la parte del frente. Aquí ya tengo 2, 3, 4, 5. Esta es la doblada. Aquí voy a colocar esta y enseguida voy a tejer una para este espacio. Aquí he avanzado. Esto es la bocamanga. Aquí está a la mitad lo del frente. Esto así debe de estar. 2, aquí 2 y aquí tenemos la mitad. Y aquí 2 y la mitad. De este lado también igual. 2. Aquí no se pone ninguna. Aquí se deja este espacio, la mitad, 2. Y aquí tengo 2. Esta es la que está a la mitad doblada. Aquí me falta la mitad. Ahorita les voy a decir cómo se hace esta mitad para que la pongan en los dos lados. Aquí sigue la bocamanga. Aquí está una mitad. Hasta aquí llega el cuello. Aquí nos falta una mitad que la vamos a poner de esta esquina a esta esquina para que haga como una diagonal aquí en el cuello. Me falta 1, 2, 3, 4 mitades para terminar la parte del frente y aquí ya tenemos todo lo demás. Ahí está. Voy a tejer la mitad de la flor y tejo 6 cadenas igual que si fuera una flor completa. Son 2, 3, 4, 5, 6. Deslizo igual en la primera cadena, una cadena y se tejen 7 medios puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está la primera vuelta. La segunda vuelta, una cadena, medio punto en el primer punto, una cadena, en el siguiente punto, medio punto, 1, 2, 3 cadenas, paso un punto, medio punto, 3 cadenas, paso un punto, medio punto, una cadena y en el último medio punto, el medio punto. Ahí está la segunda vuelta. La tercera vuelta, 3 cadenas, le doy vuelta en el espacio de cadena, 2 puntos altos, una cadena, 5 puntos altos, una cadena, 5 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el espacio de cadena, y un punto alto en el primer medio punto. Ahí está la vuelta 3. La vuelta 4, 3 cadenas, los 2 puntos altos, 4 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 4 cadenas, 5 puntos altos, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas,
los 5 puntos altos, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, 3 puntos altos, el último en la tercera cadena. Ahí está la vuelta 4, la vuelta 5, 3 cadenas, 2 puntos altos cerrados en un solo punto, 6 cadenas, medio punto, 7 cadenas, medio punto, 6 cadenas, los 5 puntos altos, cerrados en un solo punto, 6 cadenas, medio punto, 7 cadenas, medio punto, 6 cadenas, cinco puntos altos, cerrados en un solo punto, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, medio punto, 7 cadenas, medio punto, 6 cadenas, los 3 puntos altos en un solo punto, y aquí está la vuelta 5 terminada. Para tejer la última vuelta, aquí la vamos a unir en esta parte. Son 2 lados, así como tengo esta, 2 lados. Va a quedar un lado libre. Por el momento, así vamos a unirla. El centro debe de estar al lado de la abertura del frente. Y tejo 1, van a ser 2 lados, es 1, 2, 3 esquinas y tenemos 1, 2 y 3 esquinas. Voy a tejer esto solo, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno, 2, 3, 4, 5. Esta vuelta ya saben cómo se teje. Aquí tejo 4 cadenas. Aquí es donde voy a empezar a unir en esta parte. Como esta media flor no tiene revés ni derecho, se puede empezar de cualquier lado. Aquí están las 4 cadenas. Este es el primer lado. 5 cadenas. 2 cadenas. Medio punto. 2 cadenas. 2 cadenas. 2 cadenas. 4 cadenas. Aquí está la esquina. 5 cadenas.
deslizo 2 cadenas, dos cadenas, una, dos, tres, cuatro, deslizo 1, 2, 3, 4 y 5. En la tercera cadena deslizo y aquí se corta el hilo. Voy a extender el tejido. Aquí está la mitad ya terminada. Vamos a hacer exactamente como esta para colocarla en esta parte del cuello. Vamos a tejer hasta la vuelta 5 y en la vuelta 6 la vamos a unir aquí. Okay, aquí les voy a explicar. Aquí está el costado, la bocamanga del frente, la bocamanga de la espalda. Aquí tengo ya la mitad de cesta, todo este espacio. Aquí vamos a unir una flor a la mitad. Ya estoy para empezar la vuelta 6 para unir estos 1, 2 y 3 lados. Y como la flor no tiene derecho ni revés, de cualquier lado se puede empezar. Aquí tejo 4 cadenas, deslizo en la esquina, 5 cadenas, medio punto, 2 cadenas, en el siguiente lacito deslizo 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, deslizo 2 cadenas, medio punto, 2, 3, 4 cadenas. Aquí estamos en la esquina. Una, 2, 3, 4, 5, medio punto, 2 cadenas. En cada lacito estamos deslizando y haciendo medio punto en la flor que se va tejiendo. Deslizo, medio punto, 4 cadenas. Aquí está la esquina. Deslizo 5 cadenas, medio punto, ya nos queda un solo lado. Ahí están 2. Es igual como si tuviéramos la flor completa. 2 cadenas, deslizo, medio punto, 2 cadenas, deslizo, 4 cadenas. Aquí está el lazo de 10 cadenas, deslizo, 5 cadenas y aquí en la tercera cadena deslizo. Aquí corto el hilo. Ahí tenemos la forma del cuello. Esta es la esquina del frente. Este es el cuello. Aquí está el frente. Esta es la parte de abajo.
Esta es la que hicimos, la mitad y esta mitad. Falta una mitad en esta parte de aquí, en estos 3 lados, 1, 2 y 3, la mitad. Y una mitad igual, todas las mitades son igual. En esta parte se va a unir, aquí se deja un espacio, un lado, y se une en el segundo de arriba. Dejamos este lado y unimos en esta parte de arriba la mitad que nos falta. Son 2 mitades que vamos a colocar aquí y ya está terminada. Le vamos a tejer la manga después de estas 2 mitades que vamos a colocar. Aquí están ya las partes de arriba del cuello, las 2 mitades. Aquí también está la mitad del cuello. Esta ya se las había mostrado. Y aquí están las 2 de la parte del frente, las 2 mitades. Ya le tejí las mangas, estas 2 las agregué y estas 2 en la parte de la espalda. Aquí está debajo del brazo. Aquí en este lado tenemos igual 4, son 2 y 2 y aquí está debajo del brazo en la manga y tengo 1, 2 esquinas y aquí tengo 2, una en cada flor. Vamos a tejer una vuelta de un solo color con lacitos de 5 cadenas todo alrededor. Lo voy a empezar aquí en el costado, todo alrededor del frente, el cuello, el hombro, por la orilla de la manga, toda la parte de atrás de la manga, del cuello, y así damos vuelta porque están abiertas las mangas, no están de arriba del hombro unidas todavía, y así lo vamos a hacer más fácil. Todo alrededor vamos a tejer los lacitos de 5 cadenas hasta llegar donde vamos a empezar la vuelta, que es aquí. Todas las flores tienen una esquina, la parte de abajo. Aquí está el costado, voy a usar este color de hilo para toda la orilla que resalte. Se trata de darle color. Lo voy a empezar aquí, aquí lo anudo. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en el siguiente lacito medio punto, 6 cadenas para que haga la esquina. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 para la esquina. Ahí está. Y el resto son 5 cadenas. Aquí tejo 1, 2, 3, 4, 5, porque no es esquina. Aquí va recto. Solamente en estas vamos a poner las 6 y 6 cadenas donde hace esquina. Así voy a continuar todo alrededor. Aquí voy a tratar de darle el espacio que está en el tejido, los 5 cadenas de cada lacito. Todo alrededor. Aquí está la manga abierta, esta es la parte de abajo del brazo, el cuello, la siguiente manga. Le estoy mostrando toda la cadenita que estoy haciendo, los lazos, todo alrededor. Y terminé los lacitos de 5 cadenas
y estoy con una cadena y un punto deslizado para irle formando la última vuelta para la orilla. Es la cadena y en cada punto un punto deslizado. Le puede tejer medio punto. En el medio punto deslizo sin hacer cadena. Aquí está la cadena. Deslizo la cadena. Cadena y este es el último punto de cadena. Y aquí ya no tejo cadena, solamente deslizo en el medio punto para que vaya formando cada lacito con el punto deslizado. Así vamos a tejer hasta la manga. Al mismo tiempo vamos a unir los dos lados. Este es el hombro. En la parte del frente voy a estar tejiendo la orilla, el punto deslizado y la cadena alrededor de la manga, y al momento que voy por la parte de la espalda en la manga voy a unir estas dos puntas solamente aquí. Aquí ya saben que va a quedar abierto. Aquí ya está terminada la parte del frente, la orilla. Estoy en la espalda, en el hombro. Aquí está la manga. Esta es la esquina que queda arriba del hombro. Voy a llegar hasta el medio punto. Aquí está la última cadena. Aquí para hacer el punto deslizado. Esta es la misma esquina de la parte del frente. Aquí es donde voy a unir en el punto deslizado. Y voy a continuar la forma que está unido al hombro del frente, y así en esta esquina se va a hacer con la parte del frente que es el cuello. En esta esquina, en este punto deslizado que tenemos aquí, y esto vamos a continuar aquí en la parte abierta. Unimos, aquí tenemos el cuello. En esta no vamos a unir, nos vamos a ir haciendo la orillita, y cuando estemos al frente lo vamos a unir ya a la parte que ya tejimos en la espalda, y ya terminamos todo el frente, todo alrededor por la parte de abajo, esta misma terminación que estamos haciendo. Aquí terminé la orilla, deslicé en el primer punto, aquí corto y ya voy a perder las puntas. Ya está la parte de abajo, ya está todo terminado. Aquí tengo ya la orilla terminada. Aquí está la parte de arriba del hombro. Hace una forma muy bonita. Después de que tejí la orilla en este color, pensé, debería de haberlo puesto en color claro, pero bueno, ya está ahí, ya no lo voy a cambiar. Se lleva su rato de estar haciendo esto. Aquí está la parte de abajo. La espalda. Y ahí la tenemos muy bonita, muy fresca. Esto que se formó aquí con el tejido hace muy bonita forma.
La manga está corta. Ahí la tiene, toda terminada. Aquí está el bolero terminado. Espero que le haya gustado. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto lo hago para todos. Si pueden compartir el video, se los agradezco infinitamente. Gracias de nuevo. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos y cuídense. Bye bye.